Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Muy pronto se estrenará una serie GL llamada Gap de series. Es la primera vez que yo veré una serie GL, así que espero que ustedes también la vean conmigo. Estará disponible en YouTube el 26 de noviembre en el canal Idol Factory Oficial. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar este video quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Por primera vez, después de mucho tiempo, canté en voz alta cuando el frío del aire acondicionado me golpeó mientras recorría la famosa oficina de producción de medios digitales como MIPI del Departamento de Producción de Contenido para la que había comenzado a trabajar, y quien estaba señalando todo a mi alrededor. Mis ojos no estaban mirando en la dirección sugerida y mis oídos apenas podían escuchar lo que decía, porque mis ojos seguían mirando la habitación de la jefa, que además era mi ídolo. ¿Cuál es tu nombre? ¡Hey tú!, preguntó Ya. Sí, respondió Mon. ¿No escuchaste nada de lo que dije?, preguntó Ya otra vez. Mi superior del trabajo, llamada Ya, me miró un poco ofendida, pero hizo una expresión comprensiva cuando vio que estaba prestando atención a la misma habitación cubierta con vidrio esmerilado de donde solo la luz del interior salía. Se siente el frío de esta habitación, ¿cierto? Pero tú eres una empleada nueva, así que solo no te metas demasiado con la jefa, advirtió Ya. ¿Jefa?, preguntó Mon. Así es, como todo mundo aquí llama a la jefa. Pensé que ya lo sabías. Es algo que todos conocen, dijo Ya. Por supuesto, asentí y sonreí levemente. Conocía muy bien a la jefa, ya que esta mujer era la única razón por la que estaba tan decidida a trabajar ahí. Nadie sabía cuánto esfuerzo se necesitaba para llegar a ser como ella. Si me promueven, ¿la conoceré?, se preguntó Mon. Oh, tu nombre es Mon, ¿cierto?, dijo Pi-ya, quien me sonrió mostrando unas pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos, lo que indicaba madurez. Ni siquiera tienes que pasar por la promoción para eso, pero si puedes acceder o no a ella es otro asunto, porque los juniors no necesitan discutir el trabajo con la gerencia, dijo Ya. Encogí mis hombros con decepción. En ese momento estaba en el periodo de prueba y creía que podía llegar a los jefes de la empresa, pues tenía que hacer todo lo que se me pidiera, según las necesidades de ésta. Aún tenía mucho por lo cual tendría que pasar. No es que no haya ninguna posibilidad, ¿cierto?, dije mientras encogía nuevamente mis hombros antes de sonreír. Pi-ya me miró por un momento. Luego sonrió inclinando su cabeza para mirarme con afecto. Una persona que sonríe hace que el mundo luzca brillante para todos, pero a ella nunca la he visto sonreír. ¿Alguna vez habrá sido feliz en la vida? Todavía no puedo evitar preguntármelo, dijo Ya. Con Sam, es decir, la jefa, dije cambiando la frase, pero parece más armoniosa con el ambiente del lugar. Por lo que he visto en las revistas, me parece que le gusta sonreír, dijo Mon. Sonríe solo cuando tiene que posar o es necesario, pero en realidad nunca hace que sus subordinados se sientan bien. Es mejor dejar que se quede en esa habitación. No entendía por qué parecía que a Pi-ya no le agradaba del todo la jefa. En lo personal, mi hermosa ídolo parecía verse feliz y animada. Todos estos años había estado tan obsesionada con su dulce rostro y no había nada que no supiera de ella. Sabía que un día antes, por ejemplo, había ido a comer comida japonesa, y lo sabía porque la seguía en Instagram. ¿Cuándo llegará esta oportunidad?, pensó Mon. Esta noche el señor Kirk, el dueño de la compañía, nos llevará a una gran fiesta para celebrar los logros que ha tenido este año la compañía. Pero es solo una celebración.
no como una reunión de fans en Hokkaido, dijo Ya. Hoy en día, la economía variaba mucho. Era comprensivo, pero tal vez él era tan buen jefe como para invitarnos a cenar. Justo cuando estaba a punto de pasar por el lugar donde ella se encontraba, la puerta se abrió, revelando la figura de quien había estado esperando que saliera para conocerla. Mi corazón saltó de emoción antes de inclinar mi cabeza apresuradamente avergonzada, porque tenía miedo de ser atrapada por esa persona y que supiera que la admiraba en secreto. La mujer, que en secreto me gustaba, desprendía un olor a Chanel número 5, que podía ser percibido por cualquier persona en el departamento, pero esa pequeña figura se alejó en silencio. Podía sentir el nerviosismo que provocaba en todos ahí. «Uf, se ha ido», dijo Ya. «¿Por qué todos están tan tensos?», preguntó Mon. «Incluso tú bajaste la cabeza, ¿o no?», dijo Pi-ya. Yo me incliné porque me sentía avergonzada, no porque tuviera miedo. Yo solo, dijo Mon nerviosa. «Es mejor no hacer contacto visual si no quieres ser maldecido», dijo Ya. «¿De verdad?», preguntó Mon. «Así es», respondió Ya. Pero no importaba lo que dijeran. Estaba deseando que llegara el día en que pudiera reunirme con ella, la persona que tanto había admirado durante mucho tiempo. Creía que en esa empresa era yo quien mejor la conocía, así que podía decir que yo era su gran admiradora. Había esperado una década para poder conocer a esta mujer. Aunque recordaba su dulce rostro, probablemente ella no me recordaba a mí. Pero eso no me molestaba. Había llegado hasta ahí para conocerla. Solo quería ser feliz y seguir los pasos de esta persona que a mis ojos era la más hermosa y talentosa. En ese momento yo era la chica nueva, y los miembros masculinos del personal venían a hablar conmigo a menudo con gran entusiasmo. Era como cuando eres nueva en la escuela porque te transfieren a mitad de semestre y todo mundo te ve como una gran novedad. Pero de mi parte trataba de no ser el centro de atención, porque cuando había mujeres reunidas, esto podía provocar celos, con los que realmente no quería lidiar. El trabajo en la empresa solía consistir en la producción y mantenimiento de publicidad, marketing y medios impresos, pero evolucionó para poder sobrevivir hasta la actualidad gracias a que entró en el mundo digital, cambiando su estrategia a la producción y supervisión de contenidos, principalmente marketing agresivo en redes sociales y medios de comunicación. Esta era la visión de la persona a la que todos llamaban jefa. Tenía que serlo, aunque por el momento solo podía trabajar haciendo papeleo o concertando citas de trabajo para los seniors del departamento. Estaba feliz porque además podía, gracias a este trabajo, mirar a la persona sentada en esa habitación de vidrio esmerilado. De vez en cuando podía verla salir al baño y entrar de nuevo a su oficina para seguir haciendo de manera decidida su trabajo. Me sentía celosa y al mismo tiempo me daba pena la persona que estuviera a su lado. Una mujer como ella no era del agrado de todos los hombres. ¿Están todos listos? Cuando el reloj marcó las 6 en punto, entró un hombre apuesto con un traje informal sonriendo, haciendo que todos se tomaran un descanso de su trabajo con una sonrisa en la cara. Su personalidad era completamente diferente a la de los demás. «¡Estamos listos!», todos vitorearon en voz alta. Quizás porque acabó de terminar el trabajo y hoy estamos de fiesta. Fui una de las personas que alzó la voz. Ah, mi corazón latía tan rápido al saber que podría ver de cerca el rostro de la jefa. «Así que nos vemos en Namo Café. Hoy es todo lo que puedas comer para celebrar». Sí, todos aplaudieron como si acabaran de escuchar que un búfalo sería sacrificado. Luego todo se quedó en silencio cuando se abrió la puerta de vidrio a la que todos llamaban la cámara fría, y vieron salir de ella el cuerpo de la jefa. La pequeña figura estaba vestida con una camisa negra informal, pero en ella parecía una prenda cara. Su cabello, que estaba atado de tal manera que ningún cabello estaba fuera de su lugar, le daba el aspecto de pulcridad y una cara linda mostrando sus ojos marrones, haciendo desviar la mirada. «¿Por qué estás tan emocionado? ¿Que nunca has ido a cenar?», preguntó Sam.
Su voz sonó ronca antes de que pusiera su mano en el bolsillo y continuara hablando hacia el hombre recién llegado. ¿Es que acaso que ahora te crees el líder de la mafia? Eres una gruñona, respondió el hombre. La mano del hombre alegre se envolvió alrededor de su hombro. El dulce rostro me hizo mirar con curiosidad cómo la diferente altura hacía parecer más cariñoso al hombre. «No me toques». «Oh, eres tan tímida, será mejor que vayamos a cenar». La voz del hombre pareció inspirar a todos de nuevo, pero hizo menos escándalo que en un inicio. Todo el mundo parecía estar a disposición de la jefa, lo cual me parecía gracioso, aunque probablemente solo era yo quien pensaba que era linda. Al parecer, a las personas les gusta halagar a la jefa. El Café Namó fue el lugar escogido, tal vez porque el dueño del lugar era un amigo de Kung Kirk, así que fue más fácil cerrar el lugar para nosotros. Acababa de enterarme de que el tipo que había entrado alegremente al finalizar la jornada era dueño de la empresa, y además el prometido de la jefa, una pareja perfecta, y para no dejar que los subordinados se sintieran incómodos, tanto la jefa como Kung Kirk prefirieron sentarse en privado, así que nuevamente no podía ver el rostro de Kun-san. «¿Qué pasa? ¿No estás de buen humor?», preguntó Ya. Suspiré mientras me miraba en el espejo del baño de mujeres, cuando Pi Ya me habló para hacerme plática mientras retocaba el maquillaje. «No es que esté de mal humor, solo me siento desanimada. Pensé que hoy podría acercarme», respondió Mon. «Oh, no digas eso, o de lo contrario, no podrás comer tranquilamente», dijo Ya. «¿Por qué?», preguntó Mon. «De cualquier manera, estar cerca podría hacerte perder el apetito», dijo una de las compañeras apenas en un susurro. «Su rostro debe estar lleno de botox. Nunca sonríe, ni muestra ninguna emoción, ni siquiera enojo». «¿Por qué todos parecen tan asustados?», dije inocentemente, porque era una novata. Todas asintieron y explicaron. «Tenemos miedo porque no sabemos lo que está pensando. Es una persona de la que no podemos predecir su estado de ánimo, si está enojada o feliz, ni siquiera cuando hubo problemas con el departamento de contabilidad y los de compras, mostró ningún tipo de emoción». «¿Todo el mundo está asustado porque ella nunca ha mostrado ninguna expresión facial?», preguntó Mon. «Digamos que eso podemos manejarlo, pero su rostro parece de una persona muerta, sin emociones», dijeron todos. «No, ella no es así», respondió Mon. «¿La conoces bien acaso?», preguntaron sus compañeras. «No sé si es buena o no, pero sé que es una mujer que sonríe y hace que el mundo brille. Además, ama a los perros», dijo Mon. «¿La jefa ama a los perros? Siempre he entendido que le gustan los gatos», dijo Ya. Después de que Pi Ya se pusiera lápiz labial, se alejó. Luego de que todos salieron del baño, yo aún me quedé un poco más porque de verdad me sentía mal. Era como si mis expectativas para ese día se hicieran añicos, como el éter en el aire. Era bueno haber visto su rostro, por un momento obviamente. Habíamos hecho contacto visual, pero de ninguna manera tenía ningún tipo de oportunidad. ¿Para qué estaba ahí? Luego enderecé los hombros y miré los pies como un humano desesperado antes de escuchar el sonido de la puerta. Pensé que era extraño, parecía que todavía había gente ahí. El sonido de las bisagras de la puerta se escuchó cuando la figura de una chica salió. El aroma de Chanel número 5 me hizo enderezarme, el corazón me latía con fuerza, y me encontré con unos ojos marrones que jamás pensé que vería en el mismo espejo de baño. «¿De dónde sacaste que me gustan los perros?», preguntó Sam, aquella chica que fue el primer amor de Mon. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden que la serie se estrena el 26 de noviembre y será la primera serie GL que yo vea. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.